un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Voy a invitarles, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en la epístola a los Romanos, en su capítulo 14, Romanos 14. Y la semana pasada estuvimos compartiendo la palabra en una iglesia naciente, en una iglesia que tendrá algunos meses, hermanos nuestros, conocidos también de ustedes. Y pues la obra del Señor se está estableciendo, mis hermanos, a la manera soberana como Él lo permite. Y pude considerar una palabra muy básica para esas vidas, y de ahí pude entender la necesidad de no perder fundamentos bíblicos, fundamentos del Señor a nuestras vidas. También me sentí muy bendecido porque también Alejandro fue a compartir ahí, Alex, la semana antepasada, y pude ver cómo el Señor está edificando a su iglesia a través de la palabra. Y como le digo, hablar acerca de fundamentos necesarios para que podamos nosotros no perdernos, no extraviarnos, considero una palabra fundamental poder compartirla. Eso también tengo que decir que no estoy diciendo voy a compartir lo que dije allá ahora, no, sino bajo el mismo tema, pero bajo una dirección que nos lleve a un entendimiento necesario para ir hacia adelante en lo que es madurar, en lo que es la parte de ser edificados. Y empezando aquí en Romanos capítulo 14, y considerar que debido que por muchas razones nosotros podemos traspasar límites, debido a que se necesita el proceder del Señor establecido en aquel que ha dicho una cosa, que sus juicios son rectos, o como dice el Salmo, rectos son tus juicios. Entonces, según lo que hablamos de la semilla, también debe ser el fruto. Y dentro de aquello que está establecido como una semilla o como un fundamento, entonces ahora ese fruto debe participar de la misma naturaleza. Por eso tendremos bajo ese fundamento un andar, bajo la misma naturaleza, bajo sus mismos caminos, y nos estamos refiriendo a lo que es el Señor y su reino. Aquí en Romanos capítulo 14 dice el verso, mis hermanos, número 17, y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, y vea lo primero, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios, hablar de fundamentos, por ejemplo, uno de los salmos que lo he guardado desde hace mucho tiempo en mi corazón, el Salmo número 11, en su verso 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y considerar que hablar de todo lo que hoy se escucha acerca de lo que es el reino de Dios, ahí es donde requiere que nosotros no podamos perder lo que es la dirección en lo que es el reino espiritual. Primero, si usted ve el verso, es un reino que nada tiene que ver con este mundo. Es un reino que a nada se le puede asemejar en todo lo que son las formas de gobernar, en lo que cualquier nación que haya sobre la tierra. Esto es diferente, y estamos hablando de lo que es el reino de Dios, y es un reino que termina diciendo el verso 17, en el Espíritu Santo. Es un reino espiritual, nunca será un reino carnal, y es ahí donde nosotros podemos ver, ni siquiera comparar potencias,
que pudiéramos ver como un modelo de naciones para poder gobernar. Ninguna de ellas. El reino de Dios es incomparable. Pero el reino de Dios tiene un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Vaya a lo que dice el Salmo número 45. Y ese fundamento, ese establecimiento de lo que es el reino de Dios, mis hermanos, está firme. ¿Por qué? Porque a través de su palabra gobierna, a través de ese fundamento en el cual la palabra es lo que gobierna en este reino. Y vea cómo es esa palabra, qué característica tiene este reino. Salmo 45, y dice el verso número 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y de ahí un salmo, mis hermanos, que el epígrafe lo pone como un mástil, como algo que ha sido dado para nuestra enseñanza, que incluye lo que es instrucción y doctrina. Eso es un mástil. Y verso número 6, y ahí encontramos: este reino tiene un cimiento, este reino tiene fundamentos. Y dentro de esos fundamentos, vean lo que dice el verso 6: tu trono. Es la afirmación de la deidad de Cristo, una afirmación en el cual uno está sentado, y habla acerca del trono, no de tronos, singular. Tu trono, oh Dios, es, tengo subrayado en un círculo, porque habla acerca de lo que es naturaleza, es eterno y para siempre. En eso me gustaría considerar algunos puntos necesarios. Hablar de este reino, mis hermanos, por ejemplo, hay un canto que en ocasiones lo hemos escuchado o entonado, y dice: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Muy limitada esa composición. ¿Por qué? No dije que está errada, dije está limitada por una razón: porque este reino es eterno. Porque una corona de espinos no lo hizo rey. Él es eterno por decreto. Su reino es eterno porque fue establecido por el Padre. ¿Y en dónde fue establecido? Nunca fue aquí en la tierra. Es eterno. Tu reino es eterno, y dice, y para siempre. Es un reino que no termina. Una de las cosas que a mí me ha impresionado, mis hermanos, para hablar acerca de eternidad, ha sido la expresión del siglo y hasta el siglo. Una expresión bíblica que cuando nosotros la escuchamos, la leemos, nos está diciendo que nuestra mente limitada no alcanza a procesar lo que es eternidad. De ahí el Señor en su sabiduría estableció en esa eternidad un paréntesis llamado tiempo. Y dentro de ese tiempo, bajo un principio y un fin, una palabra que dice creación. Y ahí, ¿cuál es el propósito? Darse a conocer a nuestras vidas. Darse a conocer de esa eternidad. Ahora Dios se da a conocer en lo que es todo lo creado. Hasta ahí. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y verso 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto me hace pensar, mis hermanos, en el establecimiento del Señor, en lo que tiene que ver la justicia de Dios. Siempre ha estado presente. Voy a invitarles que vayamos a un verso que en lo personal me ha bendecido en esta semana, una porción, y se encuentra en el libro del Génesis. Voy a invitarles que vayan para allá. Y cómo ha sido establecida la justicia. Y hablar acerca de legislación, hablar acerca de leyes, hablar acerca de reino, nosotros pudiéramos poner un punto de partida y poder hablar de los reyes, es decir, a partir del primer libro de Samuel, o si pudiéramos hablar un poquito más atrás, quizás los jueces que eran puestos por Dios para impartir justicia. Pero quiero ir a la parte, mis hermanos, cuando todo eso no está establecido y la justicia ya estaba presente. Es decir, cuando todavía no hay una forma de gobierno,
pero ya la justicia siempre se ha hecho presente para que nosotros pudiéramos ver hasta hoy que aunque hubiera cualquier forma de gobierno, la justicia del Señor siempre se ha dado a conocer. Aun cuando los hombres gobiernen, aun cuando hay algún reino, algún gobernador, algún presidente, y que en todo podamos ver que hablar acerca de las leyes, hablar acerca del derecho, hablar acerca de lo que es la jurisprudencia, la legislatura, mis hermanos, arriba de todo ello, el Señor gobierna. Y cuando hablamos acerca de esa autoridad que el Señor le ha concedido a su iglesia de establecerla en la justicia del Señor, es ahí donde somos llamados a amarla. Es ahí donde creo que somos participantes de la misma semilla, y si somos participantes de la misma naturaleza, entonces la justicia debe ser algo que podamos conocerla, que podamos anhelarla, que podamos buscarla, que podamos vivirla. Justicia. ¿Dónde encontramos el establecimiento de la justicia así bajo un registro? Génesis capítulo 18, y el establecimiento de una justicia que ha estado presente a través de toda la humanidad. Es decir, en toda la humanidad se ha hecho a conocer el gobierno de Dios, la justicia, el reino del Señor. Y aquí vean, aun cuando la ley fue dada por Moisés, o la legislación, desde qué perspectiva nosotros podemos ver la jurisprudencia o poder ver lo que es la legislación. Y si no es desde la perspectiva divina, entonces nosotros terminaremos diciendo que cualquiera puede tener autoridad. Pero estamos yendo a la naturaleza, a la base firme de lo que es realmente este reino que está establecido en justicia, y que la característica del rey es que ama la justicia, aborrece la maldad. Y ahora nosotros en este reino llamados a amar la justicia. Génesis en su capítulo 18 encontramos la aparición, la revelación del Señor como juez a la vida de ¿quién? Del padre de la fe, hablar de Abraham. Esto resulta impresionante a mi vida. ¿Por qué? Porque la manera como no Moisés transmite un legado de conocimiento de un Dios, un solo Dios, monoteísta, estoy buscando la palabra, de una fe monoteísta, es decir, un solo Dios, no politeísta, muchos dioses, se le atribuye a Moisés. Pero escuchen, el que podemos nosotros reconocer como aquel que estableció y desarrolló un conocimiento de Dios a la manera de lo que es una fe de un solo Dios monoteísta, solamente podemos referirlo, mis hermanos, en gran parte, no solamente, en gran parte, ¿a quién? Abraham. Y en este caso Dios se va a revelar a su vida, y vea cómo se va a mostrar. Dice el verso 1, después le apareció Jehová. Esa palabra aparecer, se reveló el Señor, se mostró a la vida de Abraham. Después le apareció Jehová, en el encinar de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y vean la visión espiritual. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Al Señor tu Dios adorarás. En esa manifestación de 3, nosotros encontramos en todo lo que es el desarrollo una misión que hacer. ¿Y qué es? Es destruir la impiedad, establecer la justicia del Señor. Voy hasta el verso 16 ahora. Los varones se levantaron de allí. ¿De dónde? Pues de donde los hospedó Abraham. Se levantaron de allí, y dice, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vean la proyección. Verso 18, porque yo sé que mandará gobierno. ¿Y en dónde se establece el gobierno? En casa. Esto es algo que me ha impresionado, de cómo se transmitieron las formas de gobierno. Y vean las formas de gobierno. ¿Cuántos de ustedes
no tuvieron la figura paterna. Murió o se fue de casa. Y entonces, si nosotros estamos acostumbrados a una figura patriarcal, entonces pudiéramos decir, no, ahí no hay gobierno del Señor, porque la que gobierna es la mamá. Con eso estoy diciendo que dentro de la dinámica de las familias, hay familias que han sido levantadas a través de lo que es un patriarca, un padre, pero también hay vidas que han sido levantadas, familias enteras que han sido levantadas por una mujer, una mamá. Y entonces, si nosotros nos vamos a las formas y poder decir eso no funciona, ha funcionado. ¿Por qué? Porque encima de las formas está el Señor. Porque el que gobierna y se ha dado a conocer en toda la humanidad es el Señor. Claro que nosotros estamos muy atrofiados en nuestros paradigmas, en lo que tiene que ver lo cultural, y más en la parte de lo que es el aborrecimiento al matriarcado, o el aborrecimiento a lo que es el machismo. Vean los extremos. Pues ni hombre ni mujer es Cristo, ni patriarcado ni matriarcado es el Señor. Pero de ahí las formas de gobierno establecidas por el Señor como padres, y eso ya fundamentalmente no en este tiempo cuando se habla de la familia homoparental, 2 mujeres, 2 hombres, no hay, ahí no está el Señor, definitivamente. Entonces, cualquiera que fuera la forma de gobierno, el que establece la dirección y la autoridad es el Señor. En este caso, el Señor conocía que estaba desarrollando la autoridad a través de los patriarcas, y en este caso Abraham tendría dirección. Abraham sería un instrumento en la justicia del Señor, y vean cómo está desarrollando lo que es esta aparición y esta revelación a la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque ahora va a ejecutar un juicio el Señor. Pero ahora reconoce que Abraham ha sido llamado en este reino, y por lo tanto está relacionado y se tiene que mostrar en la manera del juez, aquel que gobierna, aquel que establece, aquel que gobierna a todas las naciones, en este caso Sodoma. Avanzo y dice, dentro de lo que es la razón por la cual el Señor se va a dar a conocer a la vida de Abraham y le va a decir qué es lo que ha de acontecer, dice verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino, vean, ya recorrido, la senda antigua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es eso? Es una manera de andar. Es un camino que muestra un andar. Entonces, el Señor se está mostrando esta vida como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está hablando acerca de una manera de vivir bajo un gobierno. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Vean, este camino está establecido bajo rectos son tus juicios, oh Señor, dice el Salmo 119, 137, sin ir allá. Entonces vean qué iba a pasar en este camino, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué había hablado acerca de él? Si ustedes solamente rápido, si van al capítulo 17, en el verso número 16, verso 6, desde el verso 5, ¿qué iba a hacer Dios en Abraham? En este caso Abraham, ¿qué iba a hacer? 17 verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Por eso el Señor se está mostrando como el justo, como el juez, se está mostrando como aquel que gobierna. Este iba a andar en estos caminos, pero no solamente él, estaba transmitiendo una simiente, estaba transmitiendo vida, una semilla que ahora lo que produjera tendría que ser de la misma naturaleza, justicia. De aquí termino el verso 19, paso al capítulo 18, verso 19 ahora. La última parte
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pueblo de ellos se ha agravado en extremo, o sea, la cosa está grave. Verso 21, descenderé. ¿Quién iba a descender? Un ángel. Vean, no. Descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, aquel que escudriña el corazón. Verso 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuántos eran? 3. Si nosotros no lo vamos a hacer, pero si alguien está interesado, pueda usted leer el capítulo 19 y usted verá allí a esos dos, a ellos que fueron a establecer lo que es la justicia del Señor. Pero aquí Abraham se queda en una comunión con el Señor. Y vean, aquí, a partir de aquí, mucha atención. Dice, Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham, es decir, una intimidad. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén delante de él? Vean cómo la apelación a la misericordia, no, al amor no, la apelación a la justicia también guarda las vidas. Vea que aquí no está representado el amor de Dios ni la misericordia del Señor. Lo que está representada es la justicia del Señor. Y cuando uno apela a la justicia del Señor, también hay salvación. Avanzo, verso 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez, esa palabra es shafat, juez, shafat en el hebreo. Encontré, mis hermanos, la manera como se mostró a la vida de Abraham. No como el Shaddai, no como el Altísimo, no como el Eterno, no como Jehová Jireh, sino ahora se revela en su vida como el juez, como aquel que tiene la justicia. ¿Qué manera de transmitir el legado espiritual? ¿Qué manera, qué conocimiento que transmitieron de generación a generación, y que ahora nosotros hemos sido bendecidos, mis hermanos, por vidas como esta? Y que el ruego, ¿cuál tiene que ser? Señor, muéstrate a nuestras vidas. ¿De qué manera se reveló el Señor a esta vida? Como el juez de toda la tierra. Él establece su justicia. Él gobierna en la tierra. Nosotros acabamos de elegir gobernador. El próximo año, 2018, se va a elegir presidente de la nación. Pues en todo lo que nosotros podamos participar, mis hermanos, esto no tiene que ser confundido con una promoción política, líbreme el Señor, sino es en nuestro ejercicio de lo que nos mandan las leyes, solamente reconocer una cosa: quien quede, cualquiera que sea, ahí no es más arriba. El Señor gobierna, y si alguien espera del hombre, no. El Señor gobierna. De ahí, mis hermanos, es donde ustedes puedan ver cómo esto se desarrolló en lo que es la justicia. Avanzando, capítulo 19, y ahora estos dos, capítulo 19, verso 1. Llegaron pues, ¿cuántos? ¿Cuántos eran? 3. Pero el Señor se quedó con Abraham en esa comunión. Y ahora podemos ver los ángeles. Los 2 ángeles llegaron, pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Todo lo que se desarrolla ahí, interesantemente, que como que Lot hizo lo mismo que Abraham, les dio el pase, pásenle y los voy a hospedar. Con Abraham dijeron: sí, está bien, haz como tú quieras. Pero con Lot dijeron: no. Bueno, verso que sigue, mis hermanos, 5. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. ¿Y quién decía eso? El pueblo junto, todo el pueblo junto de Sodoma. Sácalos para que los conozcamos. Es lascivia, inmundicia, corrupción. Desde entonces la homosexualidad está a todo lo que da. Verso 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: oh, ruego, esto es detestable, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino a este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de irse ¿en qué? Vean la autoridad. Tenían conocimiento de autoridad, pero no estaban bajo la autoridad. Y entonces todo lo que dice allí, el Señor gobierna desde siempre. Aun cuando no estuvieran, hay por lo menos 3 características en una legislación. Vamos a ir ahora al libro del Éxodo, en su capítulo 2, y ustedes puedan ver cómo la justicia de Dios siempre ha aparecido aquí antes que hubiera ley. Aún aquí mismo podemos nosotros resaltar 3 cosas en las cuales creo que podemos ocuparnos. Aquí es donde entra una parte práctica. Bueno, si yo soy del reino del Señor, ¿cuáles son las áreas en las cuales, bajo una perspectiva divina, en qué ocuparnos? Y aquí es algo que requiere conocimiento y un encuentro con el juez de toda la tierra. En lo personal, cuánto anhelo esta manera de proceder. Cuánto anhelo que el Señor traiga sobre mí que me use en esta capacidad. Mis hermanos, si hubiera entre nosotros alguien que quisiera ser usado en esta capacidad, que voy a mencionar 3 cosas que son propias de una legislación y del reino del Señor, ojalá que hubiera alguien que pudiera levantar la mano delante del Señor y decir: Señor, úsame en esa capacidad. Hermanas, ustedes también. Vayan conmigo aquí al capítulo 2, verso 11. Ahora solamente déjenme hacer un señalamiento. Capítulo 3, Dios se revela la vida ¿de quién? De Moisés. Ok, solamente para poner un antecedente, Moisés todavía no tiene un encuentro con el Señor. ¿Y eso por qué lo dice? Por una sola razón: para que ustedes vean cómo es la justicia de Dios y no la justicia del hombre. ¿En qué se centra la justicia de Dios y no la justicia del hombre? Como diciendo, ¿en qué se centra el reino de Dios que está entre nosotros y en qué debemos ocuparnos? 3 características de esta legislación, y yo anhelo que Dios use mi vida en estas capacidades, y anhelo que ustedes despierte el Señor este sentir en lo que es la justicia. Todos podemos participar. Entonces, capítulo 2, verso 11, la justicia de Dios, no del hombre. Y dice aquí, verso número 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, ¿cuántos años? 40 aproximadamente. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Número 1, defendiendo al pueblo de Dios. Eso es. Vio a quién, a uno de sus hermanos, lo estaban golpeando y lo defendió. Se le pasó la mano, lo mató. Pero lo que nos interesa en este punto, de acuerdo a lo que es el legislador, hablando ya del juez, ¿qué hace el juez? Lo primero es que defiende al pueblo del Señor. No puede ser Moisés, porque esto es antes del llamamiento. Entonces vea cómo David, al ver al filisteo amenazando al pueblo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Justicia del Señor. ¿Quién es este que está amedrentando al pueblo del Señor? Justicia del Señor. Yo voy y lo voy a matar. Entonces no en vano lleva la espada. Y cuando nosotros hablamos de lo que es el legislador, legislando,
Lo primero que tiene que ver esta capacidad de legislar bajo la mano del Señor es defender y cuidado para los hermanos. Defender y cuidar ¿a quién? A nuestros hermanos. Defender y cuidar ¿a quién? Al pueblo del Señor. Número 2. Esta parte se pone también necesaria. Vean lo que dice el verso 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos, ya no es un egipcio contra un hebreo, ahora son 2 hebreos del mismo pueblo, dice, 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él, un corazón muy duro, un corazón no tocado por el Señor, vean lo que responde. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y qué? Y juez sobre nosotros. Vea cómo el hombre siempre tiene encuentros con la autoridad. En este caso no les voy a comentar mi encuentro con la autoridad. Sería quizás no sería propio, pero mis hijos lo saben, lo escucharon la semana pasada. Mi encuentro con la autoridad fue a los 17 años haciendo el servicio militar. Ahí yo tuve un encuentro con la autoridad. Y en ese sometimiento, pero fue a marchas forzadas. Dejándolo ahí, mis hermanos, ahora, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Número 2, juzgando entre el pueblo de Dios, mis hermanos. Número 2, juzgando entre el pueblo del Señor. Y aquí es donde nosotros podemos ver juzgar entre hermanos. ¿Quién te puso por juez? Y entonces aquí resistiendo a la justicia de Dios siempre. Tanto en los de Sodoma como en este caso el mismo pueblo del Señor, siempre resistiendo a la justicia del Señor. Y entonces llevamos 2. La primera es defendiendo al pueblo de Dios. La otra es juzgando en el pueblo del Señor. Y lo tercero es proteger al débil. Proteger al débil. Y vean lo que dice el verso número 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y ¿qué? Las defendió. Y cuando nosotros vemos protegiendo al débil, la justicia del Señor se hace presente. 3 cosas que podemos ver en el legislador, no de Moisés, porque todavía no tiene el encuentro con el Dios de Israel, con el juez. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver, desde siempre se ha manifestado la justicia del Señor. Estamos en este reino, y es un reino en el cual nosotros podemos reconocer, Él es nuestro Señor. ¿Cuál sería el fundamento para juzgar? ¿Cuál sería un fundamento para que nosotros ahora decir, bueno, este reino ha llegado a nosotros? Vean lo que dice Lucas. Este reino con las mismas características, el legislador lo hemos conocido. Y ahora vean lo que dice Lucas en su capítulo 12, verso 32. Si alguien quisiera hoy, mis hermanos, producir el fruto de esa semilla, de esa simiente, de ese fundamento que tenemos en lo que tiene que ver el reino de Dios está entre nosotros. Vean lo que dice verso 32 de Lucas 12. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Ahí está ese reino. Ahí está. Y entonces ahí, porque ahorita muchos pudieran decir, yo quiero defender al pueblo del Señor, yo quiero juzgar en el pueblo del Señor, yo quiero proteger al débil. Cuidado, cuidado. Porque eso es propio de quién, del juez. Pero ahora, ¿cómo es que yo puedo tener este fundamento básico para poder participar en la justicia del Señor? Se necesita una cosa. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Qué se necesita? Y aquí, mis hermanos, qué hermoso es esta parte. Aquí es donde podemos nosotros ver que hay requisitos en este reino. Lo hemos recibido. Como que en este momento, mis hermanos, pudiéramos no resistir la autoridad, sino decir, hermano, ¿quién lo puso usted por juez?
Y ya aquí podemos ver solamente hay uno, el juez de toda la tierra, aquel que tuvo el encuentro que Abraham tuvo con el juez de toda la tierra. Moisés tuvo el encuentro con el legislador. Y ahora nosotros tenemos, no sé si lo tenemos, ese encuentro con el Rey de Reyes, aquel que gobierna, aquel que juzga con justicia. Entonces, no dando las cosas por hecho, sino decir que manada pequeña, discípulos, el Señor nos ha dado el reino, y entonces es que se manifieste el reino de Dios. Ahora vean, ¿qué se necesita para esto? Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14, dice: pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que todo lo que tiene que ver en esta tierra, mis hermanos, lo puede afectar. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es todo aquel, mis hermanos, que reconoce una cosa. ¿Qué reconoce? Es: aquí estoy en esta tierra, pero no me gobierna la tierra. Vean lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El único que puede juzgar, mis hermanos, es el ser espiritual. El único que puede juzgar es el hombre espiritual, aquel que ha entrado en un proceso del Señor en lo que tiene que ser espiritual. Sin el Señor no podemos juzgar. Pero vean lo que dice el verso 16. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y entonces ahora la puerta se abre para decir: mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Bajo ese sentir, ahí es donde nosotros podemos ver, juzgar bajo lo que es la justicia divina. Requiere conocerlo a Él, requiere tener la mente de Cristo, requiere inteligencia espiritual, requiere conocerlo en esa intimidad y conocer su voluntad expresada en las Escrituras. Entonces vean, propio de alguien que conoce. Aquí esto que quiero que ustedes vean cuánto ha traído bendición a mi vida. Deuteronomio capítulo 17, verso 8. Como diciendo, mis hermanos, no cualquiera puede juzgar. Solamente uno es el que juzga. Pero en esa invitación y en ese repartimiento que el Señor ha traído en nuestras vidas, ahora aquí es donde podemos ver quién realmente es aquel que juzga. Deuteronomio, en su capítulo número 17, vea lo que dice el verso número 8. Número 8. El Señor nos ayude en esto. ¿Lo tienen? Esto es como alentando a la iglesia. Tenemos un reino de justicia, hay que amarla y hay que procurarla. Amén. Hay que amarla y hay que procurarla. Ahora vayan conmigo al verso 8. ¿Lo tienen? Deuteronomio 17, verso 8 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y de otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y tengo subrayada esa palabra, recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Como diciendo, hay un lugar donde se imparte la justicia, no es en cualquier lugar. ¿Dónde es ese lugar donde alguien puede juzgar? ¿Dónde es ese lugar donde alguien puede ejercer la justicia de este reino? Verso 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez, uno solo. Hay sacerdotes levitas, pero hay un solo juez. Y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Quién es aquel que puede juzgar? Solamente uno. Pero hay un lugar en el cual se puede recurrir, hay un lugar a donde se puede llegar. Y entonces cuando esto es difícil, ahí es donde nosotros podemos ver una cosa. ¿A dónde recurrir? A donde estén los sacerdotes, y ahí va a haber un juez. Si ustedes avanzan al capítulo número 19,
Dice verso 15, 19-15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá ¿qué? La acusación. El Señor lo dijo de otra manera: en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Ahora vean, ¿por qué? Porque aquí es necesario que podamos ver cómo en el corazón del Señor estaba la impartición de la justicia. ¿A través de qué? A través de su pueblo, a través de su iglesia. Verso que sigue: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. La impartición de la justicia. ¿Por qué? Porque estamos conociendo cómo ahora, escuchen, esto es importante para alguien que tiene profundidad espiritual. El reino ha venido caminando a través de familias. No estaban expuestos a un faraón, no estaban expuestos a una ley, era una forma de gobierno diferente. Pero ahora, a través de Moisés, viene lo que es un sistema legislativo. Ahora viene la parte de lo que es un reino en el cual está establecido bajo leyes. ¿Y qué eran esas leyes? Formar disciplina en el pueblo, formar justicia en el pueblo. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahora no funciona el gobierno entre familias. Un Abraham que él decidía con quién se casaba, sus hijos, un Abraham que decidía quién era castigado y quién no. Ahora está sobre, imagínense hasta qué punto, de que todo el pueblo, 3 millones de personas, oye, Moisés, ve a pedirle permiso a Faraón que los deje ir. No sé si alguno encuentra sentido en eso, pero el Dios de toda la tierra ahora le está pidiendo a uno que está puesto por rey en la tierra, a uno que está puesto sobre juez de la tierra, que le dé permiso al pueblo del Señor. ¿Qué es eso? El Señor los estaba enseñando las leyes. El Señor estaba enseñando que hay autoridades y que el pueblo del Señor está bajo autoridad. En esto, mis hermanos, ¿dónde hay que ir? Vean lo que dice Ezequiel. Vayan conmigo al capítulo 44. La necesidad de la intimidad con el Señor y el conocimiento de su palabra. La necesidad del conocimiento de su palabra. Escuchen. ¿Quién es aquel? La necesidad más grande que tiene hoy la iglesia, mis hermanos, es la impartición de la justicia. Gracias al Señor, nosotros hemos avanzado. El Señor ha trabajado en nuestras vidas y no tenemos tanto golpeteo en lo que tiene que ver queja, murmuración, chisme. La iglesia se dividió por esto y lo otro. Gracias al Señor estamos avanzando. Pero no debemos dar por hecho, mis hermanos, nada y poder decir aquí todo está bien. No. Estamos diciendo que somos una iglesia y que no solamente en el ejercicio propio del pueblo del Señor, sino también afuera. Nuestro llamado es dentro de la iglesia a poder problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas en la iglesia. Y entonces, ¿quién puede traer dirección en todo esto? El Señor. ¿A través de qué? A través de sus jueces, a través de lo que es sus sacerdotes, en donde realmente está, mis hermanos, el ejercicio de la autoridad. Escuchen, los que tenemos ya años en lo que es el cristianismo. Yo por lo menos puedo decir 20 años sirviendo en esta capacidad, pero en todo lo que yo he podido ver, mis hermanos, no hablo de afuera, hablo de aquí adentro. Estoy diciendo, ¿cuántos problemas ha pasado la iglesia? Y que en esos problemas, con poca sabiduría y no resueltos o estableciendo justicia propia, mis hermanos, rompimiento, perder hermanos. El Señor nos libre. Pero ahora ve hacia afuera, en la parte de que alguien quiere poner sus hijos bajo las leyes de allá afuera, por lo menos los que estamos criando hijos, bajo una nueva reforma de lo que es la educación, en el cual el niño puede elegir su sexo, su sexualidad. ¿Alguno quisiera de ustedes poner a sus hijos en esa forma de gobierno? Ninguno de nosotros.
Y entonces el llamado del Señor es conocer. El llamado del Señor es: este reino está establecido en justicia. Ezequiel capítulo 44, la necesidad del acercamiento al Señor. Todo nos lleva a tener una comunión. ¿Por qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. La necesidad del acercamiento al Señor. Acuérdense que Moisés, cuando se te complique lo que es el litigio, cuando se te complique lo que es el establecimiento de la justicia, ve al lugar que el Señor ha designado y ahí vas a encontrar sacerdotes y al juez. Bueno, vamos a verlo de la manera práctica. Ezequiel 44 y verso 10. Ahora, mis hermanos, volteen hacia acá. Dejen el tema de la iglesia, dejen el tema de afuera, céntrenlo en la familia. ¿Cómo le hago para solucionar este problema? Si es en la relación más peligrosa como es la matrimonial, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar este problema? Véanlo en la crianza. ¿Cómo podemos ganar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Vean la aplicación de la justicia del Señor. Aquí, Ezequiel 44 dice el verso 9: ¿quién no puede? Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, descalificados completamente. Es aquel que no es convertido al Señor. Y vean cómo la circuncisión no es en la carne, primeramente es ¿dónde? En el corazón. Clarito lo dice. Verso 10, los levitas. Ahora, estos tampoco pueden impartir justicia. Vean lo que dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él. ¿Para qué? Para servirle. Como diciendo un servil del pueblo. Qué feo se oyó. Pero hay un tipo de liderazgo que así es. Pero vean el verso 15. Intimidad con el Señor y la capacidad que estos tienen. Verso 15. Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar, no al pueblo, al Señor ante mí, y delante de mí estarán ¿para qué? Ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová. Verso 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Verso 24. De todas las labores que tenían que hacer estos que estaban ministrando delante del Señor. Verso 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. ¿Conforme a qué? A mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y todo lo que sigue diciendo allí. Pero ¿quiénes eran los que iban a poder impartir? Por eso la necesidad del gobierno local. Por eso la necesidad, mis hermanos, de los ancianos de la iglesia. Por eso la necesidad de cual no enfatizo, mis hermanos, lo que son formas de gobierno. Hay diferentes formas de gobierno hablando de la iglesia. Pero cualquiera que sea, si el Señor es el fundamento y su palabra, va bien esa iglesia. Pero si es dada las formas y no al Señor, caos, caos, caos. Ahí no está el juicio del Señor. Pero ahora podamos mirar quién de ustedes puede traer una causa de juicio y de pleito, o una causa de que alguien puede establecer la justicia. Haga este ejercicio, no haga literalmente, no comete ese error, pero es: si yo tuviera un problema, ¿con quién me acercaría de la iglesia? Consideren. Si yo tuviera una dificultad fuerte, ¿con cuál de los hermanos me acercaría? Gloria al Señor. Porque cuando decimos, no, yo te puedo ayudar, no promoción,
No el primer político, uno de los primeros políticos, Absalón, que robaba el corazón ¿de quién? Del pueblo, ¿verdad? No, el rey está muy ocupado, vente conmigo. No, el rey no te va a atender, yo te puedo atender. Cuidado. No estoy hablando de decir, esta vida me puede ayudar. Esta vida me puede dar un consejo. Esta vida puedo acercarme ahí. No sé si alguno de ustedes lo anhele. No sé, alguno de ustedes puede decir, híjole, que pudieran decir, mira a la hermana, con el testimonio que acércate con ella. No ve con el pastor. No. Amén, las vidas que han venido, pero muchas veces por posición nada más. Muchas veces por lo que es jerarquía, una palabra bien mala, No, ve con el pastor porque él es el... Pero si somos vidas que podemos ser de bendición, no por la posición, sino porque está el carácter de Cristo y porque conoce la palabra, no porque es buena gente y no porque estoy buscando que me dé. No. Pero hay quien resiste, como lo hemos visto, a la autoridad. Alguien resiste a la justicia. ¿Quién? Los de Sodoma. ¿Quién más resiste a la justicia? El mismo pueblo del Señor. ¿Quién te puso a ti por juez? Como diciendo, no te metas con mi vida. Como diciendo, tú a mí no me digas nada. Perdón. Estamos en el pueblo del Señor y cuando hablamos acerca de justicia y estamos hablando de establecimiento de la voluntad del Señor, muchas veces no se acercan. ¿Por qué? Porque, no, mejor aquí tú y yo, mejor. Pero la verdad se ve, las vidas se ven, somos cartas leídas. Y no necesitamos todo el historial que nos digan, mira, está haciendo esto. No, el Espíritu da testimonio. El Señor da testimonio. Hermanas ya arriba de los 40. ¿Cuántas de ustedes, las niñas vienen con ustedes? Hermana, deme un consejo. Hermana, ayúdeme. Hermanos, que ya tenemos tiempo. Jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de palabra. 22 años tenía este chavito. Y en 22 años, a lo mejor menos, la iglesia diciendo, mira, Pablo, llévate a Timoteo. Ese es todas las edades. Y entonces podemos ver que esto no es una cuestión de canas solamente. Pero esto ya dice mucho. Esto ya dice, allí debe haber Cristo. Entonces noten, mis hermanos, cómo hablando acerca de esto tiene mucho que ver dentro de lo que es el Señor. Y cómo la parte, ni se te ocurra decirle, ni se te ocurra ir. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque estamos viendo es aquella vida que está entregada al Señor, aquella vida que ama al Señor. Aquella vida que toma del Señor, ahí es donde podemos ver, ellos juzgarán conforme a mis juicios. Hay dirección. El pueblo con cuánta seguridad, el pueblo del Señor con cuánta libertad pudiera ir y decir, ayúdanos en este problema. Y eso también es un indicativo, mis hermanos, que podamos decir ausencia. Por eso dije, no asumo y no doy las cosas por hecho, decir que no tengamos problemas. Debe haber problemas. Pero el ejercicio de la autoridad puede ser de dos maneras: resistido, o puede ser que no exista, no hay dónde correr. Por la gracia del Señor, esto me ha ayudado a pensar, mis hermanos, en vidas que no se congregan con nosotros. No quiere decir que no sean pueblo del Señor y que, hermano, me puede atender. Claro que sí. Hermano, ¿puede ayudar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque conociendo esta palabra, es decir, la necesidad de lo que es el consejo del Señor en el pueblo del Señor, es algo demandante. Entonces, hermanos, anhelar la palabra del Señor, es decir, anhelar, conocer la justicia y amarla, porque es el cimiento de este reino. El cimiento de este reino. El Señor permite que no haya ningún obstáculo, mis hermanos, pero el hecho es, ¿cuál era el problema que venía
en la iglesia. Vayan conmigo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5. Es muy fuerte, mis hermanos. ¿Dónde se nota esto? Lo voy a decir con cuidado y lo voy a decir de esta manera. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia del Señor? Híjole. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Primero a los Corintios, por eso la familia unida dice mucho. Por eso la familia en el Señor dice bastante. ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros hijos ahorita no quieren nada con el Señor, pero ahí están. Quizás ahorita no sea para revelado el Señor, pero ahí están. Esperamos el Señor se manifiesta en sus vidas. No estoy hablando de alguien que despreció al Señor y abandonó a la familia. No. Podemos tener vidas muy hermosas entre nosotros. Hay vidas muy hermosas entre nosotros. Por eso hablaba de si nosotros vamos a la forma y perdemos la sustancia, estamos perdidos. Porque entre nosotros hay mujeres que Dios las ha levantado. Y no está el marido, se fue, no está, no sé. Pero la parte es, llevan adelante la justicia. El Señor está con ellas. Como para poder limitar y decir, tú no. Gloria a Dios por nuestras hermanas que no tienen a sus maridos. Pero también podemos decir, los que estamos aquí no gobiernan bien. ¿Cómo poder decirle que gobierne la iglesia si no gobierna su casa? 1 Timoteo capítulo 5, este es el problema fuerte que tenía la iglesia. ¿Y cuál era el problema? La justicia. Los problemas estaban al por mayor. 1 Timoteo capítulo 5 y dice el verso número 19: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque esto requiere cuidado. Esto no es de 10 minutos, una conversación de 10 minutos. Te tengo que decir algo. No. Si es cuestión de ancianos, hay que sentarnos. Si es cuestión de alguien que tiene responsabilidad en la iglesia, cualquiera que sea, no es una cuestión de 10 minutos, hay que sentarnos. Y sigue diciendo, sino con 2 o 3 testigos. Ya lo leímos allá, ¿verdad? En los libros de la ley. Ahora vean el verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también, cómo me acuerdo, mis hermanos, de eso, pero malamente en la religión, en la religiosidad, no en el Señor. A ver tú, desde aquí, a ver tú, híjole, cuidado. Pero lo propio en el Señor el problema era fuerte, el liderazgo. Los problemas estaban muy fuertes en la iglesia primitiva. Y entonces ahora, el cobardito, ¿verdad? El que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Nadie tome en poco tu juventud, Timoteo. El Señor te ha levantado, el Señor está contigo. Amén, es el Señor, no soy yo. Yo creo que esa fue la respuesta de Timoteo. Pero ahora vean a qué se enfrentaba. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Cuál era el problema fuerte? Verso 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Por qué todo eso? Ahorita lo vamos a ver al final. Que guardes estas cosas no te adelantes a juzgar algo. Es que no, yo sé que la hermana es así. Espérate, no digas nada con prejuicios, que ya ves cómo nos ve. No, si yo creo que le caemos mal. No, quítate eso de la cabeza. No, ya ves que no nos saluda siempre, yo creo que trae algo. No. Prejuicio. Y esto, la evidencia de no ser parcial es cuando se conocen las Escrituras. Y vean lo que dice: no haciendo nada con parcialidad. Amén. No haciendo nada con parcialidad. Es que la familia del pastor. No haciendo nada con parcialidad. No es que es el hijo del líder. No haciendo nada con nada. Y entonces los que gobiernan, ¿quiénes deben ser los que gobiernan?
entre las características más notables, capítulo 3, verso 4. No cualquiera se le ha dado el gobierno, no cualquiera puede juzgar. Tiene que tener la mente de Cristo, tiene que ser una vida que conozca las Escrituras, tiene que ser una vida que esté metida en la intimidad con el Señor, metido en la intimidad del Señor y la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Aquí. No que sepa Biblia, no que venga a la iglesia, no. Capítulo 3, verso 5. Verso 4, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos, ¿en qué? En sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se habían levantado pillos ya. Ayer veíamos en una exposición que hizo una hermana en el instituto, y como un papa, mis hermanos, toma 2 prostitutas y de sus hijos los puso delante de la iglesia. Historia de la iglesia. Corrupción en la edad oscura, la edad que gobernaron los papas, la iglesia. Es la peor etapa que he vivido. No obstante, el reino de Dios estaba. El Señor conoce a los suyos. Pero hablando acerca de desviación de la iglesia, hablar acerca de lo que es, cómo la iglesia se desvió, el liderazgo estaba corrompido. Por eso es una palabra propia para este tiempo. No sé cuántos de ustedes estén viendo la intensidad. No sé cuántos de ustedes puedan ver lo que implica realmente conocer. Es una palabra exhortativa, pero es una palabra del Señor. Quizás no le guste, pero le hace bien. Quizás evidencie bastante, pero es vida, es verdad del Señor. Que gobierne bien, eso necesitaríamos decir algo. El hecho que alguien gobierne bien y no se le someta, ¿a quién podemos nosotros juzgar? Si al que no se somete o al que está gobernando. Por ejemplo, considero que nuestro presidente ha tomado acciones importantes, que nuestro gobernador ha tomado acciones importantes, mis hermanos, que tienen que ver con lo que es el ejercicio propio de la justicia. Y uno puede decir, no, este gobierno está mal. No, quizás no sea el punto de que sabe gobernar, sino que no se someten o resisten a lo que es la autoridad. Pero que gobierne bien no quiere decir que todas las cosas estén bien. Él está gobernando bien. Autoridad. Vean qué difícil es el manejo de la autoridad. Vean de qué manera, pero hermanos, yo considero que es una palabra propia para hoy, para que estamos entrelazando al otro año. ¿Quién servirá el otro año? ¿Quiénes son los líderes de nuestra iglesia? ¿Quién puede? Ahora, vean el problema de la iglesia. Apocalipsis, voy terminando, mis hermanos. Capítulo 3. Verso 12. Capítulo 2, Apocalipsis 2, 12, el tema de la iglesia. Miren, decaimiento en la iglesia. Decaimiento. Va en picada. ¿Por qué? Vean, pequeñas cositas que echan a perder las grandes viñas. Voy terminando. Apocalipsis 2, 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras vidas. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, es decir, el remanente ahí está, pero también la desviación. Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes? Platicaba esta mañana con mi hijo Miguel, él me decía, me he puesto a reflexionar sobre de lo que hacemos, qué cosas son del Señor, de lo que hacemos en el culto al Señor, qué realmente es del Señor y qué no es del Señor. Pero aquí, ¿qué tenían? Imagínense que
no pondrás dioses ajenos delante de mí. Aquí es el altar del Señor y aquí tenemos un becerro de oro. Adoramos al Señor, pero aquí está el becerro. Tener algo en la iglesia del Señor que no es de Él, en este caso, tener una doctrina errada. Bueno, esa es la iglesia de ¿quién? De Pérgamo, pero si ustedes ven el Tiatira, ahora lo pone de una manera más fuerte. Verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, es decir, la afirmación de la deidad, el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice ese: yo conozco, vean, Dios conoce. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe las cosas que tolera el liderazgo. Número uno, que tiene y que tolera. Aquí sería como intolerante a la lactosa. No me la pongas encima, ¿sí? No me la enseñes. Pero ¿qué cosas toleramos? ¿Qué cosas tolera en el hogar? ¿Qué cosas toleramos en el hogar? ¿Se ha puesto a pensar? Es un poquito de pornografía. ¿Qué cosas toleramos en el hogar? Es un poquito de rebelión. No, es un poquito que no busca el Señor. Como le dije que alguien me dijo, poquito veneno no hace daño. Que si fuera un gramo de cianuro en un vaso, no me lo tomaba. No, quítate. Dios nos ayude. El Señor nos ayude. Termino bien rápido. La necesidad, mis hermanos, de poder establecer el juicio del Señor solamente, conocer del Señor. Y vean, ya no viene a la iglesia, mi hijo, toleramos. No, sí, imposible. Imposible. O ya no agarra la Biblia en la casa, toleramos. Y 10 horas en tolerar. Publicaciones en internet, en Facebook, toleramos. No. La santidad conviene a tu casa. El juicio. Varias ilustraciones y terminó. Primera a los Corintios 15. Primera a los Corintios 5:12. Bien rápido, gracias al Señor por este tiempo, un tiempo de instrucción, un tiempo de desafío. Primero a los Corintios 5, y dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo? ¿Lo tienen? 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna razón tendrías, apóstol. Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos ya están condenados. ¿Cómo juzgar lo que ya está condenado? ¿Cómo juzgar lo que ya tiene sentencia? Como diciendo, allá no es, mis hermanos. No, hombre, es que te vas a ir al infierno. No, ya está en el infierno. ¿Cómo mandarlos al infierno si ya están? No tienen al Señor. Por cuanto no creíste, ya estás condenado. Entonces, ¿cómo levantarnos contra el mundo? Imposible. No tiene lógica. No tiene sustento bíblico, deje la lógica, ninguna razón, porque ellos ya están condenados. No creer al Señor atrae el juicio ya decretado por el Señor. Entonces, como diciendo, allá no es. Entonces, ¿dónde es? Capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros? Bueno, déjenme terminar el verso 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Quién era ese perverso? Alguien que se acostó con la mujer de su padre. En la iglesia, capítulo 6, verso 1, cosas que no convienen ni siquiera mencionarlas. Capítulo 6, verso 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sabe qué he encontrado, mis hermanos? Esto es importante que yo les diga. ¿Saben cuál es la esencia de la transmisión de liderazgo de Pablo a Timoteo? Y es que el estándar de la iglesia tiene que ir por el estándar, ni siquiera de la palabra del Señor, el estándar del mundo. Por eso aquí la comparación, fíjense cómo es. Si ustedes van al capítulo 5,
y vean cuál es la medición, cuál es el parámetro. ¿Con quién está el apóstol Pablo superen esto? Y no toma la palabra del Señor. Eso es importante, no que la está desechando, sino ustedes ven capítulo 5, vean lo que dice el verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que el parámetro, que el estándar no es el que dice la Biblia. Pablo está diciendo el estándar es el mundo, ni ellos lo hacen, porque aquí sí lo hacen. No sé si me estoy explicando. El estándar que la iglesia debe tener es el que el mundo está exigiendo. Amén. Como diciendo, yo no soy monita de oro para que le bien a todos. O estos que yo les voy a andar diciendo, no. Ellos nos ven. Ellos han puesto un parámetro. Es decir, ¿por qué cree que cuando evangelizamos, qué dicen? Para ser como Él. ¿Sí? Escuchad. Para ser como Él. No, yo no. Y Él que va a la iglesia, y Él que se bautizó, y bla, bla, bla. Y nosotros decimos, no, hombre, esa es carrilla del diablo, decimos, en el lenguaje muy popular. No. Eso es el estándar. Si no estás por encima de ese estándar. Eso me impresionó las Escrituras. Capítulo 6, verso 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene alguna cosa contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar? Híjole. ¿A quién? A los ángeles. El pueblo del Señor. Por eso leímos y esto digo delante del Señor, delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque la autoridad que el Señor le ha conferido a Cristo y a su iglesia. Porque acuérdense que sujeción es no estar abajo, no estar pisoteado. Sujeción es, Él tiene el primer lugar y yo voy. Es decir, de todo lo que Él tiene, Él quiere darme. Él tiene la preeminencia, pero quiere compartir con su iglesia todo. O dicho de otra manera, la semilla, el fruto tiene que ser de la misma naturaleza. Si Él es justo, la iglesia tiene que ser justa. Si Él juzga, la iglesia ha sido llamada a juzgar, no a condenar, a juzgar, discernir. Mis hermanos, la gran necesidad que tenemos entre los hermanos, y aquí es donde puedo decir, verso número 5, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Verso 5, para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, quien pueda juzgar entre los hermanos. ¿Cuál era el problema de Corinto? Habían nacido de nuevo, pero no tenían una relación profunda con el Señor. ¿Cuál era el problema de Corinto? Dados a la carne, nacidos de nuevo, pero en las cosas del mundo. ¿Cuál era la vida de Corinto? Habían recibido al Señor, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Eran salvos, pero eran niños. No habían madurado. Por eso el llamado era, vamos hacia adelante a la perfección. Salgan de la niñez espiritual. Entren en una profundidad con Él. Salgan de lo superficial, entren en la profundidad. Ese es el llamado del Señor. Dios nos ayude. Papás que estamos aquí, el Señor te ha llamado a establecer justicia en tu casa. El Señor te ha puesto como autoridad. Hermana amada, el Señor le ha puesto como autoridad sobre sus hijas. Y en la iglesia, usted debería enseñar a las más jóvenes, hablando de las viejas. Y estoy diciendo de acuerdo a las Escrituras, no ofensivamente, sino hablando de las ya mayorcitas. Anhelar eso en la iglesia del Señor. Y los que estamos en ese proceso, los que ya tienen un matrimonio, sepan una cosa, honren la autoridad. Porque en esto, mis hermanos, del orden de que el hombre es cabeza de la mujer, amén. Pero
Cristo es sobre todas las cosas. Y de ahí es donde podemos ver, ¿y qué si papá se fue? ¿Y qué si mi esposo se fue? El Señor gobierna entre nosotros. El marido es Cristo. Estamos bajo el gobierno del Señor. Y como iglesia, mis hermanos, anhelar, el Señor traiga sobre nuestras vidas este desafío. Vean la importancia de lo que es la justicia. Yo espero en el Señor que hoy esta palabra haya caído en buena tierra. Espero en el Señor que esta palabra haya sido receptiva a la vida, y muy especialmente aquella vida que siente el llamado, que el Señor le ha inquietado en esta hora y que dice: yo necesito eso, yo necesito el sometimiento al Señor. Y de aquellos, mis hermanos, que están en contra de la justicia del Señor, el Señor tenga misericordia, porque aplasta. No resistir la autoridad. Oremos. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu paciencia y tu gran misericordia. Cuán agradecidos estamos por tu palabra y tan anhelantes, tan hambrientos, tan sedientos, Señor, de tu palabra, y que produce en nosotros un anhelo, un sentir genuino, decir: heme aquí, Señor. Señor, qué necesidad tan grande es la que tenemos hoy de tu justicia. Pero sabiendo que tú te revelas en nuestra vida como el juez de toda la tierra, entonces, Señor, a ti acudimos en esta hora. Y si fuera el caso que alguno esté, Señor, pasando por alguna situación, Señor, que tenga que ver con la defensa, que hoy nosotros podamos acudir al juez de la tierra y que podamos decir que ese legislador defiende al pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: Señor, heme aquí en lo que tiene que ver juzgando entre el pueblo de Dios, bajo tu sabiduría, bajo tu mente, Señor. Y, Señor, heme aquí si alguno de nosotros tuviera que proteger al débil, y si hubiera entre nosotros algún débil, poder reconocer tu justicia en medio de nosotros. Señor, aquí estamos delante de ti. Perdona nuestros pecados, perdona lo que tenemos en casa o en nuestro corazón, perdona lo que toleramos, Señor, y que no es tuyo. Ten misericordia, y que hoy, Señor, usted se levante como el juez de los cielos y de la tierra. Queremos conocerte en esta capacidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.